El martes de la 32ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 17, 7 al 10. Pero hoy, 9 de noviembre, la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Letrán es la catedral de la diócesis de Roma, es la sede del obispo de Roma, el Papa, y es la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica. Fue construida antes que la Basílica de San Pedro y lleva el título de madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. El emperador Constantino donó esta propiedad, que fue de la familia Lateranos, a la iglesia en gratitud por su triunfo en la batalla del Puente Milvio, y en ella se construyó la basílica que el Papa Silvestro consagró el 9 de noviembre del año 324. La casa anexa a la basílica se la conoce como el Palacio de Letrán, que fue la residencia de los papas hasta el destierro de Aviñón a inicios del siglo XIV. Allí se celebraron 5 concilios ecuménicos y allí también se firmó el Tratado de Paz entre el Vaticano y el gobierno de Italia, conocido como el Tratado de Letrán, en el año 1929. La importancia de este templo para toda la cristiandad hace que la Iglesia recuerde hoy su consagración. Retomemos ahora la lectura continuada del Evangelio de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo dijo el Señor: supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor, y cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice: enseguida ven y siéntate a la mesa? ¿Acaso no le dirían: prepárame la cena, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. En la reflexión de ayer vimos que Jesús enseñó a sus discípulos que no deben bajo ninguna circunstancia escandalizar a nadie, y menos a quienes tienen una fe frágil. Además, que deben estar dispuestos a perdonar siempre, aunque la misma persona les haga la misma ofensa una y otra vez, y cada vez que lo hace, les pida disculpas. A la luz de estas dos enseñanzas, los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe, pues con la poca que tienen, no van a poder llevar a cabo lo que les pide. Inmediatamente después de esto viene la enseñanza de hoy, precedida por un breve ejemplo, cuyo objetivo es recoger y resumir la actitud fundamental de todo discípulo. Es posible que caminemos rectamente en la vida, que seamos justos y veraces, y que no demos motivo de escándalo a nadie. Y es posible perdonar a nuestros hermanos las veces que sea necesario. Pero sucede, con frecuencia, que no nos damos cuenta que no somos nosotros los que hacemos posible esto, sino que es Dios quien actúa en nosotros. A los adultos en la fe les puede pasar que al conocer más de cerca el camino y al empezar a caminarlo con ligereza, se llenan de soberbia y presunción creyendo que lo que hacen, lo hacen por méritos propios. Esto suele suceder cuando hacemos las cosas bien y cuando los miembros de nuestra comunidad y de la iglesia así lo reconocen. Y sucede que cuando las cosas no salen bien, nos creemos el origen de todo bien. Creemos que cuando somos justos lo somos por méritos propios. Y creemos que cuando actuamos con bondad, también actuamos por méritos propios. Y así nos llenamos de arrogancia y casi creemos que lo podemos todo. Cuando esto sucede, nos envanecemos y perdemos la conciencia de que si algo bueno tenemos es porque participamos de la bondad de Dios, y que si somos justos en algo es porque participamos de la justicia de Dios. Bueno, pues acá Jesús quiere enseñarnos que debemos poner los pies en la tierra y ubicarnos, pues si hacemos algo bueno es porque Dios actúa en nosotros. En el Evangelio de Juan, Jesús lo dice esto con más claridad. Dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Mi capacidad de hacer el bien no se debe a mi propia potencia,
sino que se debe a que Dios actúe en mí. Y a este propósito, Jesús propone a sus discípulos un pequeño ejemplo que empieza así. Supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor. En este ejemplo, el dueño representa a Dios y el pastor o labrador nos representa, es decir, representa a todos los que estamos trabajando para Él, para que reine. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos, cuando no había leyes laborales ni régimen de horas de trabajo, a un trabajador se le contrataba para que esté al servicio del patrón para lo que fuese necesario y en cualquier momento. Sus funciones no eran limitadas. Considerando esto, Jesús nos invita a reflexionar en lo que hace este trabajador cuando regresa del campo a casa del dueño. Dice la parábola: cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice enseguida ven y siéntate a la mesa? Ninguno de ellos diría una cosa así, porque sabe muy bien que la tarea del pastor o labrador continúa en la casa del dueño. El trabajador no deja de ser trabajador cuando termina su trabajo en el campo. El servicio a su patrón continúa. Por eso dice Jesús que lo que ustedes le dirían al trabajador que vuelve a casa es que se ocupe del servicio de casa, que es lo que le toca hacer. Dice el texto: ¿acaso no le dirían, prepárame la cena, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Lo normal era que al llegar a casa el trabajador atienda al dueño en lo que necesite, como por ejemplo prepararle la cena. Y recién cuando haya terminado de atenderlo, entonces podrá sentarse a comer. Bueno, pues que los trabajadores estén las 24 horas al día a disposición de los patrones era algo que sucedía hace 2000 años. Recuerden, por ejemplo, lo que nos dijo Jesús en Lucas 12:36, al hablarnos de su segunda venida. Sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, al instante le abran. Los trabajadores, pues, deben estar listos y dispuestos a atenderlo a la hora que sea, aun si llega a medianoche. Por eso concluye su ejemplo diciendo: ¿acaso el amo tiene que estar agradecido al criado porque ha hecho lo mandado? No tiene que estar agradecido, porque era su trabajo atenderlo al volver del campo. Es decir, no hace nada especial en favor de su amo. Y entonces, a partir de ese ejemplo, Jesús pasa a enseñarnos cuál es la actitud que se espera de los que trabajamos para que Dios reine. Y les dice: lo mismo ustedes, es decir, nosotros, desde el momento en que nos hacemos sus discípulos, nos convertimos en trabajadores del reino a tiempo completo, todo el día y sin horario. En todo momento y sin descanso debemos estar listos para actuar en justicia y en verdad, para ayudar, para servir, para ser solidarios. Pues el trabajo por el reinado de Dios no es una ocupación de domingos, ni una tarea ocasional. Es un compromiso de vida que involucra todo nuestro ser. Es la manera o el modo de vivir que nos enseña Jesús y es la forma cristiana de enfrentar la vida. Y Jesús continúa diciendo: y cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta enseñanza es muy importante para quienes están trabajando para el Señor, pues cuando vivimos con honestidad, no hacemos nada especial. Estar siempre atentos, viviendo en la justicia y en la verdad, procurando no escandalizar a nadie, no debe ser nada extraño. Ni hacemos nada particular cuando estamos siempre dispuestos a perdonar a todos todo. Más bien debemos vivir en constante atención para no caer en pecado, para no herir a nadie, para no salirnos del camino de Jesús. Actuar con rectitud en la vida, ser honestos y veraces, ayudar y servir a los demás y preocuparnos por los más necesitados, debe brotar naturalmente de nuestra opción de seguirlo. Es lo que tenemos que hacer, es lo que toca al verdadero discípulo de Jesús. Es decir, al vivir como cristianos, no le estamos haciendo ningún favor a Dios, y por tanto Dios no está en la obligación de recompensarnos ni de regalarnos nada. Sabemos que lo hace, pero lo hace porque quiere,
gratuitamente. No lo hace por compensar nuestro servicio. Luego, nosotros no debemos esperar que lo haga. Y por tanto, esos reclamos que a veces le hacemos a Dios, como por ejemplo, ¿por qué no me ayudas si me estoy portando rectamente y haciendo lo que quieres?, no tienen ningún sentido. Es nuestra obligación. Pues si somos sus trabajadores y si queremos que reine, nuestro deber debe ser vivir a la luz de Dios. Ya Dios verá si además de tratarnos con justicia nos regala con abundantes bendiciones, pero nosotros no se las debemos reclamar. Como conclusión, los invito a reflexionar en el hecho de que hacer lo que Dios desea es ya, en sí mismo, una bendición que nos debe dejar profundamente satisfechos. Hacer lo que Él quiere es fuente de felicidad y nos llena de una enorme paz interior y de gran satisfacción. Y sentiremos que ayudarlo nos complace el alma y llena de sentido nuestra vida. Y por tanto, reconocer que somos unos pobres siervos, que hemos hecho lo que teníamos que hacer, bastará para llenarnos el corazón de consolación y hacernos la vida feliz. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para ser siempre trabajadores suyos y que actuemos como trabajadores suyos a fin de que disfrutemos de poder servirlo, ayudando a quienes más lo necesitan. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.